de acuerdo a todas las posibilidades o todos los posibles procesos que el cajero tiene que hacer, entonces así es esta clasificación. ¿Listo? Entonces es la clasificación más práctica porque usted se va a encontrar según los procedimientos distintos tipos de cheques y según los procedimientos esta es la clasificación. De acuerdo con los artículos 651 y 668 del Código del Comercio, los títulos valores se dividen en tres categorías, según la ley de circulación. Pero los cheques solo participan de dos de estas categorías, es decir, los cheques, según esta ley, pueden ser o a la orden o al portador. Recuerden que el cheque a la orden es el que es girado a nombre de alguien específico y al portador es el cheque que se giró abierto, es decir, para el que lo tenga en su mano. Un cheque a la orden, como el de la imagen, es un cheque que se giró a nombre de una persona natural o una persona jurídica, es decir, a nombre de un ser humano o de una empresa o una fundación o una organización sin ánimo de lucro. ¿Listo? Puede ser empresas tanto privadas, por ejemplo el Éxito, o una empresa pública, como el caso de Encali, ¿ya? Entonces, estas empresas o estas personas pues también tienen nombres propios y por lo tanto, si el cheque se gira a nombre de cualquier tipo de persona, es un cheque a la orden. ¿Qué pasa con este cheque? Que para poder transferirlo a otra persona, el primer beneficiario, que es la persona que aparece aquí, en donde dice páguese a la orden, este señor, aquí el señor Carlos Alemán, sería el primer beneficiario. Y si él quiere transferirlo a alguien, tiene que hacerlo a través de endoso y la entrega del mismo cheque. ¿Ya? Entonces, esa es la ley de circulación, que si usted recibe un cheque a la orden a nombre suyo y usted se lo quiere dar a su mamá, por ejemplo, usted tiene que endosárselo. Y ella ya lo puede recibir, aparte de tener en su mano el documento, ya tendría también a favor de ella todos los derechos sobre el cheque. Sin embargo, el cheque al portador no requiere el endoso para legitimar al portador nuevo. Si usted recibe un cheque a nombre de al portador, ese cheque está abierto. Si usted no lo quiere cobrar, sino que quiere pagarle con él, con ese cheque a otra persona, no es necesario que usted lo endose, porque usted no es primer beneficiario. Y ninguno va a ser primer beneficiario, sino que solamente van a ser portadores beneficiarios. Entonces, la persona que tenga este cheque en su mano lo puede cobrar. Entonces, cualquier persona que lo tenga en su mano lo puede cobrar. El que lo tenga y se presente en la ventanilla del banco, ya tiene que firmarlo, pero enfrente del cajero, para que el cajero le pueda pagar el cheque, pero solamente en ese momento cuando lo vaya a cobrar. Pero esa firma que se hace atrás, que también se llama endoso, ese endoso ya no es para transferirle a otra persona, simplemente es para que se le realice el pago por ventanilla. Entonces, recordemos, de acuerdo a la ley de circulación, este cheque al portador no requiere sino solamente presentar el documento en ventanilla para legitimarse. No es necesario endosarse. Ahora, hablamos de los cheques según su negociabilidad. Los cheques pueden ser negociables y no negociables, sin dejar de ser al portador o a la orden. Entonces, la negociabilidad es la razón de ser de un cheque, es decir, que el cheque pueda pasar de mano en mano. Eso es la negociabilidad. Cuando decimos que un cheque tiene negociabilidad, es que tiene la capacidad de ser transferido a tantas personas como se requiera, como si fuera un billete. Pero, en este caso,
El cheque negociable es aquel que se puede endosar, ¿cierto? O sea, que requiere endosarse y que se puede endosar, como el caso del cheque a la orden. Entonces, los cheques a la orden son negociables porque se pueden endosar. Y el cheque al portador también es negociable. Sin embargo, este no necesita el endoso, sino simplemente él puede pasar libremente, pero es totalmente negociable. Entonces, ¿el cheque a la orden es negociable? Sí, pero tiene que hacérsele endoso. ¿El cheque al portador es negociable? Sí, pero no requiere de endoso. Es el más negociable, por decirlo de esta manera. Este es un ejemplo de un cheque negociable. Pero miren que también es un cheque a la orden. Mire, dice, páguese a la orden de Juan Pérez. Quiere decir que aparte de que es un cheque a la orden, es un cheque negociable. ¿Por qué es negociable? Porque Juan se lo puede endosar a cualquiera, a la mamá, a la esposa, al papá, a cualquiera. ¿Por qué razón? Porque miren todo el anverso, es decir, la parte de adelante del cheque, le vamos a llamar anverso. Miren que por ningún lado hay sellos impresos o hechos a mano que digan que no se puede transferir a otra persona. Como no existe ningún sello que impida la transferencia, entendemos que es un cheque negociable. El no negociable son aquellos cheques que únicamente pueden ser cobrados por el primer beneficiario. Por lo tanto, por más que sea a la orden, no se puede endosar y no se puede transferir. Dentro de esta categoría no entran los cheques al portador, porque el cheque al portador no hay manera que se le coloque un sello restrictivo. El cheque a la orden, perdón, el cheque al portador se creó para que sea netamente negociable. Aquí en el ejemplo miramos que para que un cheque sea no negociable, primero tiene que ser un cheque a la orden, es decir, debe ir girado a nombre de una persona específica. Pero en este caso, miren que se le colocó en rojo y se le colocó grande para que el cajero se dé cuenta que este cheque no permite al primer beneficiario, que es Juan Pérez, transferir este cheque ni sus derechos del cheque a otra persona o beneficiario. Entonces, él como primer beneficiario no puede buscar a otro beneficiario. Él va a ser el único beneficiario. Entonces, el sello dice, miren, páguese únicamente en la cuenta del primer beneficiario. Por lo tanto, este cheque él solamente lo puede endosar para consignarlo en su cuenta, ni siquiera para cobrarlo por ventanilla. ¿Por qué? Porque miren que la leyenda del sello dice, páguese únicamente en la cuenta. Y esa cuenta tiene que ser del primer beneficiario, es decir, únicamente Juan Pérez. En este caso, entonces, tenemos que este es un cheque no negociable al tiempo que es un cheque a la orden. Por eso es que un cheque al portador no puede ser no negociable, porque como el cheque al portador, este espacio de beneficiario va en blanco o simplemente dice al portador, por lo tanto, no es lógico colocarle aquí páguese únicamente en la cuenta del primer beneficiario, porque el primer beneficiario puede ser cualquier persona. Entonces, este sello se pierde, no tiene razón de ser. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta allí? Sí, señor. Cualquier duda, no les dé pena, me pueden preguntar. Bueno, los tipos de cheques según la forma de pago, les dije que el primero es el pago por ventanilla, que es cuando usted va al banco a cobrar un cheque. Para que eso se pueda dar, usted tiene que presentar el documento original a la vista. ¿Qué quiere decir a la vista? En la caja del cajero se lo tiene que entregar en la mano al cajero. No le puede mostrar la foto del cheque en el celular. En una ocasión una muchacha fue a cobrar el sueldo donde el cajero y por no llevar el cheque le tomó la foto al cheque y luego fue con la foto del cheque en el celular a mostrárselo al cajero para que le pagara. Eso es absurdo, eso no se puede hacer.
Segundo, el cheque no debe presentar cruce. El cruce son dos rayitas que se le colocan en el anverso, es decir, en la parte delantera del cheque, para indicar al cajero no lo pague por ventanilla. Entonces, para pagar por ventanilla no puede estar cruzado el cheque. Tercero, que el cheque, como ustedes recordarán, sea de ruta nacional, es decir, que en el código del cheque abajo diga al principio 4 ceros, aparezcan 4 ceros, eso es ruta nacional. O en el caso de un cheque local, si estamos aquí en Cali, para poderlo pagar por ventanilla, el cheque local debe tener la ruta 0003, que es local aquí en Cali. Si aparece un cheque aquí en Cali que diga 0001, no sería local, ese es de Bogotá. Entonces sería un cheque de otras plazas, entonces no se podría pagar aquí. Entonces, para el caso de Cali, 4 ceros para que sea nacional. O en el caso de que el cheque sea local, que aparezca 0003. Si digamos que estuviéramos en Bogotá, el cheque local en Bogotá es 0001. Y el de Cali, si llega alguien con un cheque a Bogotá, con un cheque 003, pero al estar en Bogotá sería otra plaza. Entonces uno debe tener cuidado con eso. Cuarto, que el cheque no tenga errores. Ustedes nunca pueden recibir, sean que sean cajeros bancarios o de supermercado, nunca reciban un cheque arrugado. Nunca reciban un cheque manchado que le haya caído algo encima. Nunca reciban un cheque que se rompió o lo cortaron y lo pegaron con cinta. No se debe recibir. No se debe recibir cheques que les falten partes, que les hayan rasgado alguna parte y esa parte no exista. Tampoco se puede recibir. Tampoco se puede recibir con tachones, con liquid paper, ni con enmendaduras, porque si no, no se puede pagar por ventanilla. Y recuerden la continuidad de los endosos. Si la persona que va a cobrar el cheque no es el primer beneficiario, entonces hay que verificar que en la parte del reverso del cheque esté el endoso del endosante, es decir, del primer beneficiario, aparte del endoso del que va a cobrarlo en ese momento. Entonces, esa es la continuidad. Este es un cheque que se puede pagar por ventanilla. Miren que no hay cruce, es decir, no aparecen rayitas largas que indiquen que esto fue cruzado. Entonces, en este caso, el cheque puede pagarse totalmente, no tiene sellos que digan que no es negociable, que tengan líneas. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a profundizar en ese tema. El pago por canje. Para que el pago se haga por canje, debo presentar el documento original para consignarlo y debo haber hecho el diligenciamiento del formato de consignación de mi banco. Si a mí me pagan con un cheque de Banco de Occidente, no voy a ir a consignarlo en el Banco de Occidente. Lo cobro por ventanilla en el Banco de Occidente. Pero si a mí me pagan un cheque con un cheque del Banco de Occidente y yo tengo cuenta en Colpatria, pues lo consigno en Colpatria. Ya vamos a ver el ejemplo. No puede tener errores en el diligenciamiento, que haya continuidad de endosos, ¿ya? Y que el cheque, obviamente, pues puede tener restricciones, hay que fijarnos en el tipo de restricción y obviamente el cheque puede estar o no cruzado. Y escúchenme muy bien esto porque esta pregunta es de examen. Si yo le pregunto a usted que yo, Daniel Arango, recibo un cheque que no está cruzado, ¿lo puedo consignar? La respuesta es sí. Un cheque usted lo puede, si usted tiene un cheque que no está cruzado, usted con ese cheque puede cobrarlo como quiera. Si no está cruzado, lo puede cobrar por ventanilla o si prefiere, lo puede consignar. Pero si yo recibo un cheque que está cruzado, lo único que puedo hacer es consignarlo. Miren lo que es un cruce, son las dos rayitas. Esas dos rayitas pueden estar hechas en lapicero por cualquier lado del cheque. Entonces uno tiene que estar atento como cajero. Hay gente que hace los cruces muy chiquitos, que casi son imperceptibles. Esta aclaración es lo que les acabo de decir.
para que un cheque sea pagado por canje no necesariamente debe estar cruzado. Es decir, un cheque no cruzado, usted lo cobra como quiera. Miren lo que es un cheque cruzado. Miren las dos rayitas que están en la parte superior derecha. Estas dos rayas son un cruce. Estas dos rayas deben ser así, paralelas. No es una cruz, no es una X. Siempre deben ser dos rayas paralelas. Esto indica que la persona que lo giró no quiere que este señor lo cobre por ventanilla. Lo que quiere es que lo consigne. Entonces, esto es lo que indica este cruce. Este cruce puede estar por acá, en el lado contrario, arriba, puede estar aquí abajo, puede estar por aquí. Entonces, el cajero tiene que verificar. Pero este cruce nunca, nunca debe estar en el reverso del cheque. No tiene validez si se hace en el reverso. Solo es válido aquí adelante, en el anverso del cheque. Este cheque también está cruzado, solo que no aparece el cruce con líneas, sino que aparece cruzado con letras. También vale igual. Es un cheque cruzado, quiere decir solo para consignar. ¿Cuál es la función o la razón de ser de que exista el cruce? Son cuatro cosas. Primero, limitar la forma en que la persona puede cobrar ese cheque, por seguridad del mismo beneficiario y también para el girador. Supongamos que Laura recibe un pago en cheque de 500.000 pesos y va en el mío y resulta que, no sé, por descuido metió la mano en el maletín donde tenía el cheque para sacar el maquillaje y sacando el maquillaje se le cayó el cheque. Resulta que alguien puede encontrar ese cheque después de que ella se baje. Y si el cheque no estuviera cruzado y Laura no se dio cuenta que se le perdió el cheque, esa persona puede ir al banco de ese cheque y lo puede cobrar. Y en ese caso Laura nada puede hacer, porque el pago va a ser instantáneo. La persona llega a la ventanilla e inmediatamente lo cobra. Cuando Laura ya se haya dado cuenta que se le perdió y llame al que lo giró para que dé orden de no pago, puede ser muy tarde y ya perdió su dinero. Pero si el cheque está cruzado, el beneficio es que si la persona se encontró ese cheque y está cruzado, la persona no lo puede cobrar por ventanilla, lo tiene que consignar en una cuenta. Y cuando lo consignen, obviamente se va a demorar 12 horas en que ese cheque haga canje. Por lo tanto, Laura va a tener plazo de 12 horas para llamar al que le giró el cheque y le va a decir, por favor, dele orden de no pago a ese cheque porque a mí se me perdió. Entonces Laura va a salvar sus 500.000 pesos fácilmente. Incluso la persona que si se le hubiera robado un cheque cruzado, necesariamente tiene que dar sus datos para consignarlo. Entonces, pues dar sus datos para una consignación en un banco va a hacer quedar en evidencia y va a quedar claro quién fue el que le robó el cheque a ella. Entonces, es el beneficio del cruce. Segundo, dar tiempo al girador para la orden de no pago. Imagínese, Laura de pronto le dice a la persona que le giró, mire, me robaron el bolso, ahí va el cheque que usted me dio, y como está cruzado, pues tranquilamente esa persona, el girador, dice, ay, bueno, voy a llamar al banco o por internet, doy orden de no pago, y tiene tiempo de hacerlo. Mientras que si está sin cruce, no van a tener tiempo de reacción. La persona que robó o se encontró el cheque va a ir corriendo a cobrarlo. Tercero, dar tiempo al girador para garantizar el saldo de su cuenta para pago de un cheque. Supongamos que yo le estoy girando dinero a Julián, le estoy dando un cheque por 500.000 pesos a Julián, y supongamos que esos 500.000 pesos, yo le digo a Julián, Julián, te le pago los 500.000 en un cheque hoy, pero no lo cobres hoy, sino que yo quiero que lo cobres en 30 días. Dame para pagarte posfechado. Entonces me dice, listo. ¿Qué hago yo para que Julián no me vaya luego a cobrar ese cheque antes de tiempo? Porque puede ser que yo no tenga el saldo en mi cuenta. Si Julián cobra el cheque antes de tiempo, me hace daño,
porque si yo no tengo el saldo, el banco va a rebotar ese cheque que él intentó cobrar, lo va a rebotar, es decir, es el acto de rechazarlo por parte del cajero, y el cajero le va a decir no hay saldo. Entonces, ese rechazo del cheque no castiga al que lo está cobrando, al beneficiario, me castiga a mí, que fue el que giré el cheque, y me va a quedar un reporte en centrales de riesgo por haber girado un cheque sin fondos. Pero mi intención no era quedarle mal al no tener fondos, sino que mi intención era que él me diera un plazo de 30 días para que yo pudiera reunir los 500.000 pesos en mi cuenta para que a los 30 días él llegara a cobrar el cheque y hubiera el saldo en mi cuenta para pagárselo. Pero como él se me adelantó, entonces me hizo quedar mal a mí, como que yo le hubiera girado un cheque sin fondos, que lo que es eso como se llama a nivel, pues, o como se le dice vulgarmente, un cheque chimbo, un cheque sin fondos. Entonces me hacen un reporte en central de riesgo, pero al estar cruzado y él le da por adelantarse a cobrarlo, yo tengo el beneficio que me va a llegar un mensaje de texto a mi celular o a mi correo electrónico que me va a indicar normalmente cuando alguien me quiera consignar un cheque. Para cobrarlo yo no me doy cuenta, pero si alguien me lo consigna yo me voy a dar cuenta porque está cruzado. Entonces voy a tener 12 horas para dar orden de no pago y pegarle la llamada a Julián y decirle, oiga, Julián, deje de ser tan rata y no me esté cobrando el cheque antes de tiempo. Usted y yo quedamos en algo. Entonces yo voy a poder dar orden de no pago para que no me rebote el cheque y para que no me haga el banco un reporte a centrales de riesgo. ¿Listo? Entonces, también es garantía la fecha de cobro, como les decía. Entonces, yo le doy el cheque a Julián, está cruzado y para él es una garantía de que yo le voy a pagar en los 30 días o 40 días o 15 días, según lo que yo acuerde con él. ¿Listo? ¿Hasta aquí es claro? ¿Hay dudas? No, no, señor, todo claro. Bueno, si tiene dudas, pues chévere, no les dé pena, o sea, las preguntas son lo mejor para aprender. Yo les di a ustedes una diapositiva donde les explico el proceso de canje. Se las voy a explicar para que pues, sea un poquito más claro. Supongamos que a mí el SENA este mes no me va a pagar en la cuenta de ahorros, no me va a hacer el débito automático, perdón, la consignación automática, sino que me dicen, Daniel, mire, tenemos un problema, le vamos a pagar en cheque. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí arriba, dicen letras, dice cruzado. Entonces el SENA me dice, venga, recoja su sueldo en cheque. Entonces yo digo, uy, no, qué susto, ¿cómo así? Todo esto en cheque, no, no, no. Entonces pues, me dice, no, tranquilo, el cheque está cruzado igual. Y dice, páguese únicamente al primer beneficiario. Entonces yo ya me quedo tranquilo de que si me roban no me pueden quitar esa plata. ¿Qué hago yo? Como tengo que consignarlo y la vivienda está girándome el cheque de su propia cuenta de Bancolombia, pero yo no tengo cuenta en Bancolombia, y como no lo puedo cobrar por ventanilla porque está cruzado, obviamente yo no tengo nada que ir a hacer a Bancolombia. ¿Qué hago yo con un cheque que esté cruzado a nombre mío? Tengo que ir a mi banco donde yo tengo mi cuenta de ahorros o mi cuenta corriente. Supongamos que yo tengo una cuenta en Davivienda. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a Davivienda, que es donde voy a consignar porque tengo mi propia cuenta. Diligencio mi formato de consignación de cheques y diligencio los datos de este cheque en el formato y junto con el formato le entrego el cheque al cajero. Y el cajero se queda con el formato y con el cheque y me entrega un recibito que garantiza de que yo consigné un cheque en el Banco de Vivienda, que en este caso sería el banco consignatario. Entonces yo me voy a mi casa tranquilo. Mire, si ustedes alcanzan a ver, es un cheque de ruta nacional, es decir, que se demora máximo 12 horas en hacer canje. Entonces yo me voy tranquilo a mi casa de que en 12 horas esta plática que está buena como para el mercadito. Esta plática en 12 horas va a ser efectivo y la voy a poder retirar con tarjeta de débito o de un cajero electrónico. ¿Qué hace Davivienda en el momento en que yo me voy de la oficina? Davivienda, a través de su sistema, microfilma este cheque para enviarlo rápidamente de manera digital a la Cámara de Compensación Electrónica del Banco de la República.
Esa imagen se la manda a la vivienda a la caja de compensación electrónica para que el Banco de la República procese y verifique que el cheque cumple con todos los requisitos de legalidad, verifica que la vivienda hizo el proceso adecuadamente y entonces con esa imagen electrónica sigue el proceso. Obviamente el cheque físico va a llegar más tardecito pues por proceso de transporte, pero la imagen digital llega más rápido. Y luego la cámara de compensación electrónica le transmite, ya que verificó y que todo está bien, le transmite esa imagen electrónica de ese cheque con la orden de pagarlo al banco, Bancolombia, que en este caso es el banco girado, es decir, el que tiene la orden de pagar. Bancolombia recibe esa imagen, la procesa y tiene que verificar que su cliente, que en este caso es el SENA que me está pagando, que su cliente tenga saldo en la cuenta corriente de donde giró este cheque. Cuando verifica, entonces le hace el débito, debita los fondos de la cuenta del SENA y esa plática la manda, la libera hacia la Cámara de Compensación Electrónica, la CCE del Banco de la República, pero ese dinero obviamente va de forma digital. Recuerden ustedes en la película que vimos que el dinero, el 95% del dinero de la economía es digital. Entonces Bancolombia libera esos fondos digitales a través también de la CCE, la Cámara de Compensación. La CCE recibe y le envía ese dinero a la vivienda, al banco consignatario, el cual lo recibe y me lo consigna directamente a mi cuenta y me manda el mensaje, mira, ya se le consignó el dinero. Entonces, este es el proceso del canje. ¿Sí ven? Cuando un cheque es local o nacional, pero cuando nos llega un cheque de otra plaza, de otra ciudad, se va a demorar este proceso un poco más. Entonces se puede demorar incluso hasta 3 días. Antiguamente se demora mucho más, ahorita son solamente, creo que 3 días. ¿Listo? Cheque al día es el cheque cuya fecha para pago coincide con la fecha de diligenciamiento. Es decir, que si yo giro el cheque hoy, le coloco la fecha de hoy, entonces es un cheque al día. Entonces el beneficiario va a poder cobrarlo a partir de hoy y hasta dentro de máximo 6 meses, aunque hay unas fechas específicas que son para el pago sin problemas. Cheque posfechado es el cheque que se realiza con una fecha futura, pero eso es un acuerdo entre las partes, es decir, por ejemplo, eh, yo hablo con la profesora Ofelia, ustedes saben que la profesora Ofelia a veces vende cositas de Tupperware. Le digo, profesora Ofelia, necesito que me venda 10 portas. Entonces me dice, bueno, pero yo le digo, no tengo plata. Deme, yo le pago un cheque a 30 días. Entonces ella me dice, uy, 30 días, pero bueno, listo. Entonces llegamos a ese acuerdo. Sin embargo, a pesar de que sea un acuerdo, el cheque posfechado no existe para la ley colombiana. El Código del Comercio dice que aquellos cheques posfechados y presentados al cobro antes del día indicado como fecha de emisión serán pagaderos el día de su presentación. ¿Qué quiere decir? Que yo le giré el cheque a la instructora Ofelia para el 30 de mayo, pero si ella le da por cobrarlo mañana, a pesar de que hemos llegado a un acuerdo, ella lo puede cobrar. Y a pesar de eso, no estaría incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque el Código del Comercio dice que realmente no reconoce nada que tenga que ver con cheque posfechado. ¿Por qué entonces lo utilizamos? Porque es una costumbre del comercio, es una costumbre, más no es una ley. Entonces, para los bancos, por más que el cheque esté posfechado, para el banco no existen cheques posfechados ni para la ley. Para el banco y para la ley solamente existen cheques al día. No importa que la fecha de hoy no coincida con la fecha del cheque. Si la fecha del cheque no ha llegado, es una fecha futura todavía, no importa. Lo pagan como un cheque al día. ¿Listo? Entonces, este del cheque posfechado es meramente un acuerdo comercial, no es una ley, no existe para el Código del Comercio. Cheque posfechado, miren, debe ser girado con fecha futura,
puede ser a 15, 30, 45, 60, 90 días. Los días se calculan con calendario, es decir, no lo giramos con días hábiles, como cuando uno le dicen, ah, recuerde que es fecha de día hábil. No, aquí se gira con con fecha, perdón, con fecha calendario. Es decir, sin importar si el día cae domingo o festivo. Si la fecha de pago cayó un día festivo, pues el cheque se puede cobrar antes. Si, por ejemplo, cayó un lunes festivo, el que lo va a cobrar lo puede cobrar el día sábado, o lo puede, sí, el día hábil anterior. Pero entonces, que hagamos este ejemplo. Ustedes, por favor, les voy a dar 2 minutos. Tomen sus cheques en blanco. Van a tomar 8 cheques. Mucha atención. Tomen 8 cheques. Van a tomar lapicero negro y les voy a decir les voy a describir la actividad. No es una evidencia que tengan que entregar, es simplemente es para que practiquemos. A ver si nos queda claro este tema del cheque posfechado. Es un caso y ustedes lo van a responder. Y vamos a ver si les queda bien. Les doy 5 minutos y ya luego vemos cómo debieron haberlo hecho. ¿Listo? Dice el caso. Hoy 30 de abril de 2020, usted decide comprar un juego de alcoba por valor de 4.500.000 pesos en el almacén La Locura del Mueble Limitada. La empresa le da la siguiente opción de pago debido a que tú no tienes el efectivo suficiente en este momento. Hay que tener en cuenta que en este caso cada uno de ustedes solamente tiene 1.000.000 de pesos en su cuenta corriente, no en la de ahorro, sino en la corriente. Solo tienen 1.000.000 para cuota inicial. Entonces, la locura del mueble le propone a usted el siguiente crédito con cheques. Le dice, nos va a girar un cheque al día por concepto de cuota inicial por un valor de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, muchachos? Lo primero, van a girar un cheque para pagar la cuota inicial hoy, es decir, con un cheque al día, la cuota inicial es de 1.000.000 de pesos. Segundo, como es de 4.500.000, pero la cuota es de 1.000.000, ¿cuánto quedan debiendo entonces todavía? ¿Quién me dice cuánto quedan debiendo? 3.500. Muy bien, 3.500.000. ¿Qué le dice usted a la empresa? Le dice, esos 3.500.000 me los va a pagar con 7 cheques posfechados, cada uno por valor de 500.000 pesos, porque 5 por 7, 35. Entonces, con esos 500.000 en 7 cheques, cada cheque por 500.000 pesos, vamos a pagar los 3.500.000. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a girar 7 cheques posfechados, cada uno por valor de 500.000 pesos, ¿cierto? Pero tengan en cuenta lo siguiente, el tercer punto, que cada cheque va a quedar con la fecha del 30 de cada mes, empezando el primer cheque posfechado con mayo y terminando obviamente hasta noviembre. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro la actividad que tienen que hacer? Sí. Bueno, entonces tienen 5 minutos, esto es solamente una práctica, esto no es evidencia. Entonces les doy 30 minutos, perdón, 5 minutos, 30 minutos no, 5 minutos, háganlo para que miremos a ver si nos quedó claro el tema y ya respondemos a nivel general para que evalúen si les quedó bien o mal, porque ya luego va a venir la actividad de aprendizaje. Háganle pues.
Bueno, vamos a ver quién me ha hecho preguntas en el chat. Julián, instructor, puede dejar la pantalla donde estaba. Ya les dejo la pantalla nuevamente con el ejemplo. Qué pena con ustedes.
Bueno, muchachos, ¿ya acabaron? Si es necesario que tanto Meet como, como la plataforma Classroom la manejemos con el correo Micena, porque a mí me genera una trazabilidad de lo que estoy haciendo con ustedes y me facilita pues el seguimiento. Aparte de eso, el correo Micena como es institucional, les favorece a ustedes más, sobre todo en Classroom. El que no tiene el correo Micena no puede acceder a todas las aplicaciones que tiene Classroom. Entonces, es necesario, ya les copié en el chat, Elizabeth, para que por favor verifiques los dos correos que te voy a volver a copiar en el chat. En caso que tengas problemas de ingresar, no te acuerdas del usuario, de la contraseña, ahí te copié los dos videos. Con ellos puedes recuperar tanto el usuario como la contraseña del correo Micena. ¿Listo? ¿Quiénes acabaron ya? Disfrutar una vez que usted deje la actividad ahí en la pantalla, es que no, ¿cómo Ya, vamos a ver? ya voy, qué pena, es que le coloco una invitación acá. A ver. Instructor, ¿y cómo lo subimos? ¿Cómo qué? ¿Cómo subimos la vida, o sea, los cheques, No, cómo que los mostramos? recuerden que esto no es evidencia, esto simplemente es práctica. Ustedes me cuentan cómo lo hicieron y ya. La actividad Ah, más adelantico. Bueno, ahí está otra vez en pantalla. sí, 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 estoy en clase. Estoy en clase. Estoy en clase. Dime. Instructor. Pues yo los hice, o sea, lo que cambia es la fecha y yo creo que ya solamente cambia como la fecha porque todo es lo mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿quién eres? Disfrutar una pregunta. Dime. Bueno, en esa cuestión de los cheques, pues lo que dice, creo que Marcela me parece, sí es eso, lo único que le cambian son las fechas, pero como dice, los cheques quedan con fecha del 30 de cada mes, o sea, desde el 30 de mayo hasta noviembre, o sea que cada cheque se hace, digamos, uno el 30 de mayo y así sucesivamente cada mes. Sí. Hoy los hacemos todos, pero Sí, sería con las distintas fechas. No se Entonces oye vamos a nada. revisarlo. ¿Ya me escuchan? Sí. Entonces, bueno, miremos señor. cómo quedan para responder la pregunta de Laura. El primer cheque, que es el de la cuota inicial, debe ser un cheque al día. Entonces, ustedes me dirán lo demás. ¿Con qué fecha lo hacemos?
El 30 de abril de 2020. 20 del mes Ese es un cheque al día. No, no, no. El de hoy, la fecha de hoy. Muy bien. Sí. Pues aquí estoy equivocado. Bueno, aquí me equivoqué, pero es 24 porque es que se lo hice con otro grupo. Entonces, sería el 20, ¿qué es hoy? 24, ¿no? 24. 24, ajá. 24 de abril. Pero yo lo cambio aquí para que no se me vayan a confundir. $24. Listo. ¿Por qué valor? ¿1 millón? Muy bien. $1.000.000 moneda corriente. Y la firma, ¿listo? Señor. Bueno, ¿cómo sería entonces el primer cheque posfechado? Sería de Primero, mayo recuerden 30. Eso, muy bien, mayo 30, pero recuerden que debe ir cruzado, ¿no? Todo cheque posfechado debe ir cruzado. Ah, sí. Recuerden eso. El cruce. Para evitar que la persona nos cobre el cheque antes de tiempo. O sea Entonces, que primero. aquí se dan cuenta que es sospechado. ¿Cómo? Con esas lineecitas ellos se dan cuenta que es sospechado. Sí, pues, aparte, no, o sea, la fecha es la que nos indica que es posfechado, pero el cruce es para seguridad de nosotros de que nos lo cobren solamente en la fecha estipulada. Ah, ya. Entonces, ¿con qué fecha va este? 30 de mayo. 30 de mayo. Muy bien, 30 de mayo. Por la suma de 500.000. 700.000. 500.000. 500. Listo. Ahora, el segundo cheque, ¿cómo sería? Lo mismo, pero el mes de junio, yo creería yo. Entonces, muy bien, 30 de junio. Solamente cambió fue la fecha. Todo lo demás sigue idéntico. No se nos puede olvidar el cruce tampoco. ¿Listo? Instructor, una pregunta. Dime. Y en caso de que llegue a dar así, por ejemplo, ese caso, uno puede pagar todos los cheques ahí mismo o tiene que ser, por ejemplo, después. No, uno tiene que dar todos los cheques ahí mismo. Ya. Porque a usted le entrega el almacén, le entrega el mueble o le entrega el electrodoméstico cuando usted le entregue ahí mismo todos los cheques. Ok. En este caso tiene que entregar el cheque de la cuota inicial y los 7 cheques posfechados en ese mismo instante. Pero el almacén, el que va a cobrar de primero ese mismo día, va a ser el cheque al día. Por eso ese Claro. cheque no puede estar cruzado. Mire que este no lo cruzamos. Sí. Sí, señor. Este lo cruzan inmediatamente y uno se va de ahí. Listo. Vamos a saltar entonces. ¿Cómo quedaría el último cheque? Año El 20, cheque posfechado número 7, ¿cómo quedaría? Cruzadito, de locura del mueble. Y, muy bien, 30 del mes 11 de 2020. Muy bien. Igualmente 500.000 pesos. Así. ¿Entonces les quedó bien a todos? Sí. A mí me quedó bien, sino que me olvidó. ¿Se te olvidó qué? Usarlo. Ah, bueno. Pero ahorita en adelante ya saben. Todo cheque posfechado debe ir cruzado. Muy bien. Estos términos ustedes los tienen de referencia. De que los cheques tienen unos tiempos especiales para presentarse la persona y poder cobrarlos. Sin embargo, estos tiempos se pueden aplazar o extender más bien hasta 6 meses.
Ya pasados los 6 meses, ya la persona no puede hacer cobro de un cheque, ya se vence el término legal, ¿listo? Pero si no cobra en estos plazos que están aquí estipulados, que ustedes los pueden leer con detenimiento, corre el riesgo de que el girador no tenga los fondos luego y cuando usted vaya a cobrarlos, el banco de pronto, pues como el banco sí está obligado a pagar, el banco le puede hacer un ofrecimiento. Si el cheque era de 1.000.000 y usted ya está cerquita a cumplir los 6 meses con ese cheque y no lo ha podido cobrar, el banco está en su derecho, primero de negociarle. Si es de 1.000.000, pero yo no le pago el millón, le puedo pagar 300.000 pesos. Y está en la obligación de pagarle algo. Pero dado que el girador probablemente no tenga los fondos, se Pero puede usted lava. negociar. ¿Cómo? ¿Aló? Por favor, cierren los micrófonos mientras no vayan a participar para que no interrumpan a los demás. Bueno, recuerden, siempre vamos a tener hasta 6 meses a partir de la fecha que fue colocada en el cheque. Por ejemplo, si giramos un cheque con fecha de hoy 24 de abril, los 6 meses se cumplen es por la fecha que esté ahí escrita en el cheque. Si el cheque dice 24 de abril, a partir de esa fecha se cuentan los 6 meses. Pero si yo lo giro hoy, pero la fecha para pago es, por ejemplo, diciembre del 2020, es apenas a partir de diciembre del 2020 que empiezan a correr los 6 meses de vida del cheque. Hay que ser claros en eso, ¿ok? Sí. Recuerden, si yo giro un cheque posfechado, fecha del 30 de diciembre, a partir de hoy no empiezan a correr los 6 meses de límite de plazo para cobrarlo, sino que empiezan a correr los 6 meses a partir del 30 de diciembre. Instructor, pero la fecha de reclamar el cheque, eso ya o sea, eso se lo indica a la persona que te da el cheque. Si te dice si son 30 días, 15, 6 meses. Sí, ese es en el posfechado, pero a Ah, partir de esa fecha de la que está escrita en el cheque, hay unos términos ideales para que la persona los cobre. Si, por ejemplo, a mí me giraron el mes pasado, me giraron el 30 de marzo, me giraron a mí un cheque para que yo lo cobrara el 30 de abril, ¿cierto? Entonces, a partir del 30 de abril, tengo 15 días para yo poderlo cobrar y no correr el riesgo que luego el girador no tenga los fondos y que el banco luego me tenga que negociar el valor que me va a pagar. Entonces, esos son los términos ideales, pero legalmente puedo cobrar hasta máximo 6 meses después de la fecha. ¿Listo? Bueno, por favor cierren los micrófonos mientras no vayan a participar. Hay un micrófono abierto. Bueno, recuerden que también está la ruta del cheque, que esa es otra forma de clasificar, ya lo vimos, ruta nacional 40, ruta local aquí para nosotros en Cali es terminado en 3. Para Bogotá lo local sería 0001, para Medellín sería 0002. En el material que yo les subí a ustedes en Classroom, ustedes miran aquí abajo está este botoncito consultar códigos de ruta. En la diapositiva que yo le mandé, usted le hunde clic aquí en este botón y los va a llevar al documento de donde están todos los listados de las rutas a nivel local, a nivel nacional. ¿Listo? El archivo es un archivo de Excel, está en el material de apoyo subido en Classroom. Práctica 3. Mucha atención a lo que vamos a ver aquí en la práctica. Después de la práctica, ya seguimos con el otro capítulo. Miren este cheque que tiene enfrente de ustedes. Y ustedes me van a decir dentro de cuáles clasificaciones podemos categorizar este cheque. Perdón, o sea, dentro de cuáles categorías podemos clasificar este cheque según lo que vimos de la clasificación en este capítulo.
Que es un cheque a la orden. Y no negociable. Está bien. Es un cheque a la orden, muy bien. No negociable, mire bien la superficie, el anverso, sí, en el anverso, mire a ver si hay algún sello que diga que no se puede transferir. No, simplemente. Está cruzado. Ah, las dos rayitas, sí. Está cruzado. Ah, bueno, es a la orden, es cruzado. ¿Qué más? Está posfechado. Muy bien, posfechado. ¿Qué más? Otrica más. Y es un cheque. Es nacional. Muy bien, excelente. Entonces, todos le atinaron, muy bien. Ya están listos para el examen. Según la ley de circulación, es a la orden. Según la fecha, es posfechado. Según la forma de pago, es cruzado, es decir, para canje. Y según la ruta, es un cheque nacional. ¿Listo? ¿Esto les da más claridad de cómo se clasifica un cheque? Claro. Sí. Ya Sí, saben que señor. ya saben que un cheque puede ser Señor. de varios tipos al mismo tiempo. ¿Ok? Esta actividad no la hacen porque ustedes ya hicieron la actividad de aprendizaje número 3, ¿cierto? Eso solamente es un Sí. repaso. Bueno, listo. Este capítulo es más cortico y pues para este sí van a hacer una actividad, pero la actividad es cortica también y la van a hacer aquí durante la clase para que no les quede tarea pues para que no se les vaya a acumular esta semana. Uy, qué bien. De ahora en adelante vamos a trabajar así. Lo que hagamos en la clase lo subió y listo. No hay tareas para que se les acumule. Sí, es mejor. Bueno, cheques especiales. Sí, es lo mejor para ustedes. No quiero llenarlos de tanto trabajo. Es algo cortico. Mucha atención. Cheques especiales. Los cheques especiales están descritos en el artículo 737 del Código del Comercio. Tenemos el primero que se llama cheque para abonar en cuenta. Este cheque, observen, que es un cheque parecido al cheque cruzado. Es decir, este cheque, como dice aquí en la diapositiva, es equivalente a un cheque cruzado, solo que en vez de tener las dos rayitas paralelas, tiene una leyenda o un sello que indica que ese cheque solamente es para abonar en cuenta. Abonar es sinónimo de consignar. Es decir, que este sello le está diciendo a usted como cajero o como beneficiario que el girador quiere que usted únicamente lo cobre a través de canje. ¿Listo? Entonces, si usted recibe un cheque con este sello, puede estar por acá arriba, por acá abajo, o aquí como está atravesado hacia el texto, es lo mismo que usted hubiese recibido un cheque con dos rayas o dos franjas paralelas. Es decir, equivale a un cheque cruzado. Artículo 735, cruzamiento especial y general. Esto lo conocemos generalmente en los bancos como cheques restrictivos. ¿Qué es un cheque restrictivo? Es lo mismo que con cruzamiento especial. ¿Qué quiere decir? Que se le pone un sello en donde se limita la negociabilidad. Es decir, que a través de este sello se convierte en un cheque no negociable. Es decir, cheque con cruzamiento especial y general es lo mismo que un cheque no negociable. Entonces, en este caso, miren que este cheque fue girado con una restricción de beneficiario, es decir, con un cruzamiento especial. Dice, páguese únicamente al primer beneficiario. Por lo tanto, quedó no negociable. Esta beneficiaria que dice páguese a, dice Cindy Milena Velasco,
Cindy Milena no se lo puede transferir por endoso a nadie más en este mundo. Ella es la única que se puede beneficiar con este cheque. ¿Listo? Este cheque incluso, miren que este cheque es de una de una caja de compensación familiar. Años atrás, antes de que existieran las tarjetas de de la caja de compensación, las personas iban a los supermercados con un cheque de la caja de compensación y podían pagar con el cheque un mercado, comprar cosas o cobrarlo en dinero en la caja del supermercado, al igual que en un banco. Pero tenían esta restricción. Pero si ustedes observan esta restricción, lo único que está limitando es la negociabilidad, más no la forma de pago. Es decir, Cindy Milena, con este cheque que tiene esta restricción, solo ella lo puede cobrar, pero ella decide si lo cobra en efectivo por ventanilla o si lo consigna. Porque si ustedes observan, no tiene la palabra cuenta, pagues en la cuenta, no dice. Y tampoco tiene dos franjas o dos líneas paralelas que nos indiquen que está cruzado. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso. Vamos a ver este otro ejemplo. Este también es un cheque con cruzamiento especial, es decir, con cruce restrictivo. Miren aquí donde señalo con la flecha y con el marcador que este cruzamiento especial es doblemente cruzado y restrictivo. ¿Por qué es doblemente cruzado? Porque miren que tiene dos franjas paralelas, una arriba y otra abajo, y aparte de eso en el texto dice, para consignar. Entonces, en ese caso, estamos viendo que tiene doble cruzamiento, es decir, le está diciendo al cajero, ojo, pilas, este cheque no lo pague por ventanilla, este es para que lo consigne el beneficiario. Y aparte de que está doblemente cruzado, está restrictivo. ¿Qué quiere decir? Dice únicamente en la cuenta, pues, del primer beneficiario. Entonces, miren ustedes, restrictivo es ¿por qué? Porque restringe el beneficiario. Solamente el primer beneficiario puede consignar este cheque. ¿Listo? Y cruzado porque dice consignar en la cuenta únicamente, dice únicamente en la cuenta y tiene dos franjas. Miren este otro. Cheque cruzado y también restrictivo. Dice que se pague a la orden de Juan Pérez, pero mire el sello rojo, dice páguese únicamente en la cuenta. Es decir, ya quedó cruzado, a pesar de que no haya rayas. Y aparte está restrictivo porque dice únicamente primer beneficiario. ¿Listo? Pues tiene que ser una cuenta del primer beneficiario para que se pueda canjear. Igual en la parte de abajo también dice no negociable, ¿no? Correcto. Uy, muy bien. Está en la jugada. A mano también como por indicarle más al cajero, mire, ojo, no negociable. Pero el problema es que si no tuviera el rojo y solo tuviera este no negociable, la persona, sin embargo, sí podría cobrarlo por ventanilla. Porque aquí mira que este no negociable no nos dice nada de la forma de pago. Solo nos restringe al primer beneficiario. Cheque también cruzado y restrictivo. Tiene dos franjas paralelas y dice páguese únicamente al primer beneficiario. Miren que en el texto no nos habla de la cuenta del primer beneficiario, no dice cuenta, pero sí tiene dos franjas. Por lo tanto, es cruzado y restrictivo. Ahora, este dice que no está cruzado, sino que solamente está restrictivo. Y está aquí doblemente restrictivo. Dice, páguese únicamente al primer beneficiario y no negociable. Pero como por ningún lado hay dos franjas, dos rayas, y por ningún lado dice únicamente en la cuenta,
entendemos que solamente quedó restrictivo. Es decir, ¿qué puede hacer Juan Pérez con este cheque? Él puede cobrarlo como quiera, sea a través de ventanilla o a través de consignación, pero lo que no puede hacer es transferírselo a otro beneficiario. Ahora, este es un cheque también como el anterior restrictivo, pero con una restricción simple. Miren que no tiene ese otro sello, sino que es simple porque alguien lo hizo simplemente a mano. El que giró el cheque, a mano colocó no negociable. Eso se puede hacer. No necesariamente tiene que ser con un sello o con una impresión, sino a mano. Eso sería una restricción simple, pero aquí también es lo mismo que el anterior. Lo puede cobrar como quiera, pero solamente Juan Pérez, nadie más. Listo, otro tipo de cheque especial. Este se llama cheque certificado. Aquí en Colombia lo conocemos sobre todo como cheque de gerencia. Este cheque de certificado o de gerencia, como ustedes observan, aquí en la parte inferior derecha, tiene un sello que dice cheque certificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está girando este cheque es una empresa o un banco y le está garantizando al beneficiario que los fondos siempre van a estar allí hasta el día que se decida cobrarlo. Es decir, en el lapso de 6 meses, se certifica que el dinero siempre va a estar allí disponible para cuando lo quiera cobrar. ¿Cómo es que se garantiza esto? Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes, muchachos, por ejemplo, Daniela quiere comprarse un apartamento de 120 millones de pesos y resulta que ya tiene su plata, tiene los 120 millones de pesos, los tiene en el banco de Bogotá, pero le da miedo, obviamente, salir con 120 millones de pesos en efectivo del banco para ir a pagarlos en la constructora. Entonces le pide al Banco de Bogotá, en la oficina que ella escogió, digamos la de Unicentro, le dice al cajero, por favor, esos 120 millones de pesos los quiero retirar, pero démelos en cheque de gerencia, que sea un cheque certificado. Entonces, pues lo mismo. Entonces, el cajero lo que hace es que le retira de la cuenta a Daniela y pasa los 120 millones a una cuenta propia de esa oficina del Banco de Bogotá. Y de esa cuenta propia del Banco de Bogotá gira los 120 millones de pesos a nombre de la constructora que le está vendiendo el apartamento. Entonces, ¿qué pasó? Que ya le sacaron la plata a Daniela, de entradita al banco se la sacó y la pone en una cuenta propia del banco para garantizarle a la constructora, mire, yo soy el banco, yo no voy a tocar esa plata ya me la dio a mí para que yo se la guarde a usted para cuando la quiera cobrar. Entonces Daniela tranquilamente llega con su cheque de gerencia a la constructora y le dice, bueno, véndame el apartamento, déme la escritura ya porque aquí está la plata. Y tranquilamente la constructora recibe el cheque y mira que es un cheque certificado. Obviamente es no negociable. Todo cheque certificado es un cheque no negociable. Van a venir siempre con este sello o sellos parecidos como los que vimos anterior. Páguese únicamente en la cuenta al primer beneficiario. Sigamos, cheque viajero. Cheque viajero son cheques que, por ejemplo, tú tienes tu cuenta en Banco Scotia, Banco Colpatria aquí en Cali, y tú dices, quiero llevarme una plática, pero no en efectivo porque voy a viajar a la China y es peligroso uno ir con efectivo. Obviamente no puedo llevar pesos porque allá no los reciben, quiero llevar dólares. Entonces tú vas al Scotiabank, dices, bueno, una plata la llevo en la tarjeta débito, pero por si las moscas voy a llevarme otra platica, voy a llevarme unos $100 en un cheque. Entonces vas al Scotiabank y le dices, emítame un cheque de viajero,
por valor de $100. Y entonces le sale un cheque así, mire que parece un billete de otro país, viene incluso con logo y todo de Mastercard o de Visa que lo certifican este cheque a nivel internacional. Es decir, esta persona que solicita este cheque de viajero lo puede cobrar en cualquier país, pero solo en las entidades bancarias de otros países que tienen red Mastercard. ¿Listo? Esto le garantiza a usted que si el cheque de viajero se lo emitió Davivienda, pero en la China nadie sabe quién es Davivienda, pero Davivienda te emitió un cheque de estos. Como no conocen a Davivienda, pero en la China sí conocen quién es Mastercard. Entonces tú con este cheque no te varas. Entonces vas a un banco y lo cobras allá en la China o en el país donde quieras y te lo pagan para que tengas allá el efectivo. ¿Por qué se hace esto? Porque en los aeropuertos, por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos, en efectivo no puedes llevar más de $10,000. Es un delito, no te dejan entrar el resto del dinero. Entonces, para no llevar efectivo, muchas personas, pues aparte obviamente de lo de su tarjeta, llevan cheques. Y con los cheques, pues no hay problema. Listo, por último tenemos dentro de los cheques especiales los cheques fiscales. De estos vamos a ver muchos a nivel laboral. Cheque fiscal es aquel cheque que fue girado a nombre de una entidad pública, por ejemplo, la DIAN. Cuando las empresas le van a pagar a la DIAN los impuestos, cuando es mucho dinero, mandan al mensajero a pagar en algún banco, pero lo mandan con un cheque girado a nombre de la DIAN. Por el solo hecho de haberlo girado a nombre de la DIAN, ese cheque se convierte en un cheque fiscal. Ese cheque no se le puede transferir a nadie más. Solamente va a ser para la DIAN. Es como que aparte se le colocara una restricción que dijera páguese únicamente el primer beneficiario. Es como que tuviera eso, pero no lo necesita. Por el solo hecho de que se gire a nombre de una entidad pública, queda totalmente restrictivo. Nadie más puede utilizar ese cheque. ¿Listo? Las entidades públicas son las que están definidas según el artículo 121 de la ley 489 del 98. Ahí están las empresas. Por ejemplo, si usted le gira un cheque en Cali es una entidad pública. Por lo tanto, ese cheque queda como un cheque fiscal. Ese cheque ya no se le puede entregar a nadie más. Solo le sirve para pagarle a Encali. Queda como que estuviera totalmente restrictivo. ¿Listo? Eso es un ejemplo de un cheque fiscal. Este fue girado a nombre de el departamento, ¿cómo es que es? Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, se puede colocar todo el nombre largo o simplemente se le coloca la sigla DIAN y ya quedó como cheque fiscal. Listo, ya para terminar el capítulo y dejar la actividad que es cortica, vamos a hacer ya el resumen del capítulo 3 y el capítulo 4. En últimas, una de las tareas que ustedes deben entregar era una tablita como esta, donde clasificaran los cheques. El primer grupo, que es según la ley de circulación, se divide en cheques a la orden y al portador. El grupo número 2 es según la negociabilidad, y según este grupo los cheques pueden ser negociables o no negociables. El grupo 3 es según la forma de pago, y en esta clasificación o se es cheque para pago por ventanilla o se es cheque para pago por canje. En la cuarta clasificación, el cheque es según la fecha de emisión, postfechado o cheque al día. Y según la ruta, el cheque puede ser o nacional o local u otras plazas. Y finalmente, cheques especiales, quitemos el primero y el último, serían solamente cheques para abonar en cuenta, cheques con cruzamiento especial, cheques certificados, cheques de viajero y cheques fiscales. Práctica 4.
ya para que afinemos para la actividad. Ustedes me responden. Este es un caso. Cualquiera de ustedes puede responder. Dice, sindicalista recibe hoy su primer pago de nómina por valor de 2.985.000 pesos por parte de la empresa para la cual labora. Pero este primer sueldo le será cancelado con un cheque, el cual deberá ser girado por la jefe de personal, yo como moco. Sin embargo, Yoko también es nueva y necesita que le indiquemos cómo diligenciar adecuadamente el cheque para evitar que Cindy corra riesgos mientras llega al banco a consignar el cheque. La pregunta es, ¿qué tipo de cheque le debemos girar a Cindy en el caso que fuéramos Yoko? ¿Qué elementos debe incluir para que sea seguro ese cheque? Que esté cruzado. ¿Qué más? Que ¿Qué tipo de no cheque? negociable. ¿Cómo? No negociable. Exacto, un cheque. ¿Cómo? Que ¿Qué tenga más? también un post fechado. Ah, bueno, entonces me llama cuando... Posfechado. ¿Por qué posfechado? Pues tal vez porque si en caso de que se le pierda el cheque o algo así tenga tiempo para reportarlo, pues, ¿no? Bueno, como es un cheque de sueldo, no puede ir posfechado. Para la seguridad de que en caso de que se le pierda o la roben, para eso nosotros le vamos a Sería generar... un cheque a la... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, para este caso... ¿Un cheque sin restricción? Muy bien, excelente, esa es la respuesta correcta. Un cheque con cruce restrictivo. Es decir, el cheque debe decir, páguese únicamente en la cuenta del primer beneficiario. ¿Listo? Así debe quedar. O con dos líneas, una arriba y otra abajo que diga páguese únicamente al primer beneficiario, pero con líneas. ¿Para qué? Para que Cindy esté tranquila y ella pueda solamente consignarlo y en caso de que se le pierda, nadie más puede hacer uso de ese cheque. Entonces la respuesta correcta es, se le debe girar un cheque con cruce restrictivo. ¿Listo? O con cruzamiento especial, que es lo mismo. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este sería el cheque para ella. Con fecha de hoy. Y obviamente, miren, con el sello del cruce especial o cruce restrictivo. O puede ser también de esta manera. Como alguien dijo, uno no negociable y que esté cruzado. También es válido. Le giramos uno que le escribimos no negociable y le pusimos dos rayitas, entonces nos quedó lo mismo, nos quedó con un cruce restrictivo. Ahora, esta es la actividad que ustedes deben hacer. En este momento son las 3:55. Está muy sencillo. Ustedes tienen plazo hasta las 5. Se pueden desconectar pues, de la llamada, la actividad, o se quedan aquí viéndola, ¿cierto? O le toman el pantallazo para que no consuman datos. Responden, o sea, la respuesta que es gire estos 5 cheques, los gira a mano, les toma foto, las fotos las pega en un documento de Word y las sube en Classroom, solamente para subir en Classroom. Y usted luego que ya la haya subido, me habla por aquí por el Meet y me dice, instructor, ya lo subí, revise. Entonces yo reviso, le califico inmediatamente y usted ya se puede retirar de la clase. Si se demoró 10 minutos, pues listo, se demoró 10 minutos, no hay problema. Pero el que se demoró más, tiene plazo hasta las 5. ¿Queda claro? Sí, señor. Instructor, la pregunta 5 no se ve completa. Ya va.
¿Aquí lo pueden ver? Sí, señora, Bueno, ahí. Sí, señor. cópienlo entonces en su cuaderno para que lo tengan allí y se puede desconectar mientras hace la actividad. Cuando ya la termine, vuelve y se conecta y me dice, mire, ya revisa el Classroom que ya le subí la actividad y listo. Cumplió por el día de hoy. Me pueden preguntar, yo voy a seguir conectado. Cualquier duda voy a estar aquí hasta las 5 para ustedes. Javi,